El impactante secreto divino de Joel descubierto, una revelación para el fin de los tiempos. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, una sombra oscura se cernía sobre la tierra. La devastadora plaga de langostas había dejado el campo baldío, un espectáculo de desolación que retrataba el juicio divino sobre el pueblo de Dios. Las gentes de Judá, angustiosas y oprimidas, sentían el eco de sus lamentos, mujeres afligidas lloraban la pérdida de sus esposos, los huérfanos clamaban por un poco de sustento, y el desierto de sus corazones solo era interrumpido por la desesperanza. Pero en medio de la calamidad, el profeta Joel se alzó como un faro de luz y verdad, su voz como un trueno que resonaba en los valles de la impotencia. Su llamado a ayuno fue uno lleno de fervor y urgencia, un grito que atravesaba las corrientes de tristeza: convertíos a mí de todo vuestro corazón. Joel 2:12. Ancianos, jóvenes y niños se reunieron ante la presencia del Señor, buscando su rostro con corazones sinceros y dispuestos a renunciar a los pecados que habían provocado esta plaga. El pueblo escuchó la proclamación de Joel, quien recordó las palabras sagradas de la ley y la promesa de que Dios perdonaría y restauraría a su pueblo si regresaban a él con sinceridad. Joel 2:13. Las noches se tornaron en veladas de plegarias ardientes, donde la súplica ferviente se alzó como incienso ante el cielo. Sin embargo, las sombras de la desesperación parecían cada vez más impenetrables. Podían sentir la plaga de langostas en sus corazones, despojando cada atisbo de esperanza. Pero entonces, en medio del clamor, una voz suave, cargada de divina certeza, resonó en el alma de Joel. Restauraré los años que comió la langosta. Joel 2:25, le reveló el Señor, asegurándole que la restauración no solo era posible, era una certeza divina. A medida que los días pasaban, algunos de los habitantes de Judá se llenaron de dudas, cuestionando si el corazón amoroso de Dios podría realmente restaurar lo que había sido perdido. Sin embargo, Joel se mantenía firme, su fe se convirtió en un refugio para aquellos que aún creían en la promesa de un renacer. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28 proclamó con convicción, como un relámpago de esperanza que podría iluminar incluso las noches más oscuras. Pero la historia de Judá era como un río que se bifurcaba, exponiendo la lucha entre el desánimo y la fe. Un nuevo dilema se presentó ante el profeta cuando, en visiones apocalípticas, se le mostró el día del Señor, donde se entrelazaban el juicio y la esperanza, un tiempo que llamaba a la unidad entre las naciones. Joel 3:1-2. En su corazón, Joel sabía que un grupo de personas quebrantadas aún podían levantar sus voces en un clamor conmovedor hacia el cielo, ofreciendo su dolor como un sacrificio a Dios. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Mientras la incredulidad seguía elevándose en las calles, Joel encontró renovada fuerza en la soberana promesa del Señor: todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Joel 2:32. El futuro del pueblo pendía en un delicado equilibrio entre la fe y la desesperanza. ¿Podrán ellos aceptar esta promesa y unirse a la búsqueda de su salvación antes de que las langostas devoren lo último que queda de su esperanza? La historia de Joel apenas comienza, sus páginas están llenas de revelaciones que revelan la búsqueda constante de Dios por su pueblo en medio de la crisis. La verdad aún debe desvelarse. En aquel tiempo en que las multitudes buscaban consuelo y la tierra yacía quebrantada, la voz de Joel retumbaba como un eco celestial. Sus palabras se alzaban en un fuerte clamor, atrayendo la atención de un pueblo ansioso de escuchar la dirección de Dios. Así, mientras el refugio de la fe se tejía entre los corazones atribulados, unos pocos comenzaron a notar un cambio en el ambiente. El cansancio en sus rostros se mezclaba con un brillo de esperanza. Los cielos y la tierra son testigos de nuestra realidad, exclamó Joel en medio de una asamblea creciente. Pero escuchen, el Señor tiene un plan. Él nos llamará de regreso, y nuestra tierra será restaurada. ¿Quién entre ustedes tiene fe para aceptar esta renovación? Las manos se levantaron al cielo, mientras muchos respondían a su llamado con una ansia renovada. Encaminado por una intensificada fervor, Joel sintió que la atmósfera se cargaba de una expectativa casi palpable.
La gente venía a su encuentro, algunos trajeron sus ofrendas, otros ofrecieron sus lágrimas. Así se congregaron los ancianos del pueblo, de rodillas ante el trono de la misericordia. Una promesa eterna danzaba en el aire como un perfume celestial, y dentro de su espíritu el profeta sintió una revelación por venir. Una mañana clara, mientras la brisa acariciaba su rostro, le fue otorgada otra visión. La tierra reseca se transformó ante sus ojos, campos verdes brotaban abundantemente, árboles repletos de frutos colgaban de sus ramas. Así será la tierra de Judá, oyó una voz que retumbó con autoridad. Ustedes serán restaurados y colmados, pues todo lo que tocarán será bendecido. Mientras tanto, en las fronteras de Judá, noticias de sus súplicas comenzaron a hacer eco entre los pueblos lejanos. Los corazones temerosos y los que vagaban en la oscuridad venían en busca del refugio de Yahvé. En reposo el pueblo empezó a reconocer que su quebranto había atraído no solo castigo, sino la misericordia de un Dios que nunca se aleja de su promesa. Entre ellos hubo un hombre llamado Elías, quien, tocado por la predicación de Joel, sintió el ardor del deseo de hacer cambios en su corazón. Si el Señor ha de restaurar, comenzará en mí, dijo con fervor. Junto a otros, Elías unió su voz al pueblo en oración, clamando hacia los cielos. Se disponían a vivir los tiempos de avivamiento que tanto anhelaban, y su anhelo resonaba más allá de los límites de Judá. Pero en las sombras el adversario aguardaba. La desesperanza, como un león acechante, buscaba devorar aquellas nuevas semillas de fe germinadas. Joel, consciente de la lucha inminente, se entregó en oración y ayuno, pidiendo a Dios claridad sobre la confrontación que se avecinaba. La revelación vino como un torrente en su espíritu. El día del Señor se acerca, repitió con solemnidad. Un nuevo amanecer, pero también un juicio. Las naciones se reunirán ante su presencia, y allí se manifestará la verdad. Y así, el eco de su llamado se extendió. Las multitudes que un día fueron quebrantadas comienzan a levantarse, comprendiendo que su devolver a Dios no solo afectaría sus vidas, sino también al mundo entero. En cada corazón resuena la promesa de ser parte de un plan mayor, y sucederá que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Joel 2:32. Mientras la esperanza y el temor entrelazaban la vida cotidiana en Judá, el pueblo se preparaba, además, para lo que el propósito divino les revelaría en su camino. El inminente día del Señor estaba en el horizonte, trayendo consigo una mezcla de juicio y redención que marcaría la historia. ¿Serían capaces de atravesar el umbral de la obediencia y entrar en el cumplimiento del justo plan de Dios? La respuesta aguardaba en la próxima revelación sobre la restauración divina y su poderoso propósito en los corazones de todos aquellos que le buscan. Mientras la plétora de voces se elevaba en fervorosa súplica, un aura de anticipación llenaba el aire. El pueblo de Judá estaba en un umbral de transformación, buscando la guía del Señor con corazones sinceros y quebrantados, cada uno ansioso por escuchar lo que Dios tenía preparado para ellos. Los rostros reflejaban la luz del amanecer espiritual que se anunciaba, una luz que prometía restauración y esperanza. Joel, aún sintiendo el peso de la responsabilidad del llamamiento divino sobre sus hombros, se retiró a un lugar solitario. Allí, en la quietud de su intimidad con Dios, clamó con fervor: tú que restauras los corazones, otórgame entendimiento sobre el mensaje que debo llevar a tu pueblo. En profunda meditación, la voz de Dios resonó en su interior, traándole una profunda verdad que resonaría a través de las generaciones. El tiempo se acerca, le reveló el Señor. Un nuevo pacto se forjará, donde no solo será restaurada la tierra, sino que se desatará un movimiento poderoso sobre todas las naciones. Mi espíritu será derramado sobre toda carne, y señales y maravillas anunciarán mi gloria. Las palabras retumbaron en el templo de su alma, con un eco que parecía resonar desde el propio trono de la gloria. Así, con el corazón rebosante de revelación, Joel emergió entre el pueblo. Con voz potente proclamó: escuchen. No solo hay promesas de restauración, sino señales del cielo que apuntan a días venideros. El Señor despachará su espíritu sobre cada uno de ustedes, y bajo su luz, el conocimiento y la sabiduría florecerán. Estas palabras fueron como fuego ardiendo en el corazón del pueblo, avivando aún más su anhelo por un cambio radical en su condición. Entretanto, la adversidad no cesaba. En el horizonte la sombra del enemigo se cernía sobre su fe, buscando desestabilizar el avivamiento que comenzaba a brotar. Bajo el manto de oscuridad, susurros de angustia y desesperación atravesaban las filas de los temerosos.
La firmeza del pueblo en su fe sería puesta a prueba, enfrentándose a la seducción de volver a las antiguas prácticas, en un intento por fin dar seguridad en lo conocido. A medida que la tensión aumentaba, Elías se levantó una vez más entre ellos, inspirando a su pueblo con una convicción renovada. Dios está aquí con nosotros, y su luz no será opacada por las tinieblas. Él nos llama a permanecer firmes, a seguir en la senda de la fe, donde el sacrificio personal y la dedicación profunda son requeridos. Su voz resonaba como el trueno, instando a todos a permanecer unidos y solidarios en la búsqueda del Creador. Los murmullos de desánimo comenzaron a acallarse, y el liderazgo espiritual de Joel y Elías surgió en este tiempo incierto. Se unieron en oración, clamando con fervor, y su clamor se volvió un eco en cada rincón de Judá. Las confesiones de fe resurgieron y las multitudes, llenas de determinación, ofrecieron sus corazones como un sacrificio vivo a Dios, con la expectativa de que estaba por llegar algo trascendente. Mientras el sol se ponía sobre la tierra de Judá, el cielo parecía prepararse para abrirse. Joel inició un canto profético, y otros se unieron en un armonioso lamento que resonaba de acuerdo con el plan del Señor. Porque en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y con esa proclamación, una poderosa luz se apagó sobre ellos. Así, la tierra en lamentación comenzó a latir como si estuviera a punto de parir un nuevo comienzo. La atmósfera se llenó de un poder electrizante y los corazones se unieron en una sola voz, vibrando en expectativa de lo que estaba por venir. La profecía de Joel estaba en el aire, transformando cada lamento en un canto de alabanza, aunque la verdad del día del juicio aún estaba oculta. La noche se adentraba y con ella un velo de misterio. Una revelación más esperada aún se acercaba. Pronto, toda carne conocerá mi nombre y será llamada a rendirse ante mi presencia. La promesa de la plenitud estaba por revelarse y el pueblo de Judá en la espera. Expectante preguntaba, ¿cuál será el siguiente paso en este plan divino? La respuesta aguardaba entre las estrellas. La oscuridad de la noche se extendía sobre Judá como un manto pesado, pero un fuego nuevo ardía en el corazón del pueblo. Las palabras de Joel resonaban entre ellos, como un eco celestial que prometía esperanza en medio del caos. Sin embargo, la espera se hacía cada vez más intensa, pues se sabía que algo extraordinario estaba por desatarse. Mientras Joel se sumía en oración, la brisa fresca traía consigo un murmullo de voces, como si los cielos estuvieran entrelazando la conexión entre el Creador y su creación. Él sintió un estremecimiento en su ser, un signo de que el Espíritu de Dios estaba listo para moverse de maneras que nunca antes se habían visto. Se reunió con Elías bajo el gran roble que daba sombra a su pueblo, y juntos buscaron la guía divina. El pueblo está ansioso, Joel, dijo Elías, sus ojos llenos de fervor. La expectativa crece y algunos temen que el momento se retrase. ¿Cómo les diremos que deben seguir confiando? Joel cerró los ojos, elevando su espíritu hacia el cielo. La respuesta vendrá, Elías. Debemos ser pacientes y fieles. El Señor nos ha prometido algo maravilloso que está más allá de nuestra comprensión. Recordemos, ciertamente tengo planes para ustedes, dice el Señor, planes para bien y no para mal, para darles un futuro y una esperanza. A medida que el día daba paso a la noche, las multitudes se reunieron en torno a la luz de una fogata. Se contuvieron la respiración, esperando un mensaje renovador. Joel, con el corazón palpitante, se acercó al centro y, sintiendo el peso de la responsabilidad, comenzó a hablar. Hermanos y hermanas, el Señor ha estado hablando a través de visiones y sueños. La oscuridad que acecha no es más que una nube pasajera. Muy pronto el Creador abrirá los cielos y derramará su espíritu sobre todos, y sus nombres serán escritos en el libro de la vida, proclamó Joel con voz firme. El alboroto creció entre la multitud, que resistía una mezcla de temor y anhelo. Algunos recordaron los días de antaño, cuando Moisés habló a la multitud en el Sinaí, y el pueblo, atemorizado, escuchó la voz de Dios como un trueno. ¿Seremos dignos de tal desbordamiento?, se preguntaban unos a otros. Y así, mientras ilustres estrellitas titilaban en el firmamento, Joel sintió una súbita claridad. En esta gran noche el Señor desea que sepamos que no estamos solos. Porque así como he estado con Moisés, así estaré contigo, dice el Señor. ¿Acaso no enfrentarán las naciones de la tierra la misma revelación que sus ancestros? La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Pero justo en ese momento una señal ominosa cortó la atmósfera electrizante.
Un temblor atravesó el suelo como un presagio de lo que estaba por venir. Las antorchas vacilaron y las miradas se elevaron hacia el cielo, buscando respuestas. Joel sintió una impresión en su espíritu. La noche es oscura, pero no teman. La gloria de Dios se manifestará en medio de estas sombras. Lo que está a punto de suceder será el cumplimiento de una antigua profecía, indicó, mientras su voz resonaba con la autoridad de lo celestial. Porque en los últimos días, revela el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y los hijos y las hijas profetizarán. ¿Pero qué nos depara el futuro? ¿Cómo vendrá esta gloria? Las preguntas flotaban en el aire, cargadas de misterio y expectación. Mientras la multitud se sumía en murmullos de inquietud y fervor, la respuesta de Dios estaba en las estrellas, una revelación que cambiaría la historia de la humanidad. La sombra del juicio se resistía, pero en el horizonte una luz brillante se formaba, presagiando la llegada del día postrero. La promesa del derramamiento se acercaba y el clamor del pueblo se tornaba un mantra: ¿cuándo, oh Dios, será revelado el final de los tiempos? Muéstranos tu gloria. Mientras la niebla de la incertidumbre comenzaba a disiparse, la oscuridad seguía acechando, y una inquietante pregunta flotaba en el aire: ¿qué carta guardaba el Señor en su puño? ¿Soberano? La respuesta, sin embargo, aguardaba, imperturbable. El murmullo entre la multitud se convirtió en un clamor vibrante, como el murmullo de un río desbordante. Joel sintió el palpitar de sus corazones, cada uno anhelando la llegada de esa promesa que había sido anunciada. Consciente del peso de su misión, permitió que la calma llenara el espacio, esperando que la voz de Dios guiara cada palabra que iba a compartir. El aire estaba cargado de una energía inconfundible, como si la misma creación estuviera a la espera de la respuesta divina. Escuchen, pueblo de Judá, comenzó su voz resonando con una autoridad que cruzaría generaciones. No se dejen llevar por el temor, pues el Señor ha declarado: después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Un escalofrío recorrió a los presentes ante la mención de las antiguas promesas. Las visiones de sus antepasados, los relatos de los profetas, y las palabras de la Escritura comenzaron a entrelazarse en sus mentes. Era posible que su tiempo estuviera por llegarse. La oscuridad podría ser densa, pero también podría ser el fondo necesario para que brillara la luz más brillante. En este tiempo de prueba, el Señor no se ha olvidado de nosotros, continuó. Él usará incluso las circunstancias más difíciles para traer gloria a su nombre. Recordemos que aún en el juicio, hay un remanente, una esperanza. Se levantarán profetas entre ustedes, hombres y mujeres ignotos serán instrumentos de su poder. De repente un viento violento sopló, y las antorchas titilaron mientras las voces de la multitud se apagaban, dejando un silencio reverente en la noche. Las estrellas parecían brillar con mayor intensidad, y en ese momento fulgurante, Joel se sintió traspasado por una revelación divina. El tiempo se acerca, una era de transformación no solo para Israel, sino para toda la humanidad. La mirada de Joel se volvió penetrante, como si buscara vislumbrar la realidad espiritual que animaba cada corazón. Pronto el derramamiento del Espíritu no será limitado a esta nación. Los pueblos de toda la tierra lo recibirán. La gloria de Dios será derramada abundantemente. Quienes clamen a Él con puro corazón verán maravillas en sus días. En ese momento una voz se alzó en el fondo. Un anciano de la multitud, con rostro surcado de arrugas y un profundo peso espiritual, cuestionó con voz temblante: ¿cómo podemos estar seguros de que esto es verdad? Nuestras esperanzas han sido frustradas. Joel sintió que el Señor le otorgaba la respuesta. La fe es la certeza de lo que se espera. Revelación de lo que no se ve. No solo los ojos físicos verán, sino que los corazones de aquellos que confíen en Él serán iluminados. Dios se mueve en los corazones sinceros. Y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. ¿No es eso suficiente, hermano? La fe es un puente hacia su promesa. Los murmullos comenzaron nuevamente, más tensos pero con un hilo de esperanza tejiendo sus corazones. Aquellos que habían dudado ahora empezaban a sentir el resplandor de la fe influyendo en sus almas. Mientras las llamas danzaban, un brillo sobrenatural iluminó la oscuridad. Él manifiesta su poder en debilidad, declaró Joel, sus palabras flotando en el aire como una promesa esperanzadora. Así como Elías descendió del monte a sí mismo, el Espíritu de Dios descenderá en llamas puras.
La transformación comenzará en el corazón de cada persona, resultando en un nuevo despertar. La multitud respiró como su esperanza restaurada. Pero justo cuando el furor parecía emerger en adoración, el cielo se oscureció momentáneamente y un estruendo resonante resonó a lo lejos. Estos acontecimientos no eran solo el origen de una historia, sino una señal del cumplimiento de la promesa. Las visiones del antiguo templo se transformaban, y como en un eco sagrado, la voz de Dios resonaba en sus corazones. En su espíritu, Joel sintió que algo trascendental estaba por revelarse. Amados, lo que está por venir no solo está escrito, está en camino. ¿Qué otros secretos y promesas aguardan? ¿Cuál es el destino divino que aguarda a los que creen? No se detengan aquí porque lo que está a punto de despoblar la oscuridad en la que estamos inmersos superará incluso nuestro entendimiento. Y así, mientras las estrellas titilaban arriba, el pueblo comprendió que esta noche de esperanza era solo el umbral de una historia mucho mayor. La promesa se entrelazaba con el destino de cada uno de ellos, mientras se preguntaban silenciosamente, ¿qué nos revelará el Señor en su tiempo perfecto? La expectativa estaba en el aire, una invitación a vivir en la fe y a esperar el cumplimiento de la proclamación de Joel. Los ecos del clamor en la multitud apenas se habían desvanecido, y el viento continuaba soplando con fuerza, como un presagio de lo que estaba por venir. Joel, con el corazón rebosante de fervor, percibió que la atmósfera estaba cargada de un anhelo inusitado. Cada rostro reflejaba tanto desesperanza como un atisbo de fe renovada, una mezcla de expectación y temor, como un océano en calma que oculta monstruos en sus profundidades. ¿Quién sabe?, preguntó él, si el Señor no se está preparando para hacer algo verdaderamente asombroso entre nosotros. Recuerden, el profeta que anunció el día de la venida del Señor también dijo, una voz clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Las palabras de Joel resonaban en los corazones, y una súbita inquietud se apoderó de la multitud, como si dentro de ellos despertara un eco ancestral. Así como el fuego purifica el oro, continuó, el Espíritu de Dios vendrá a refinar el corazón de su pueblo. No solo una refinería del exterior, sino un cambio radical en el interior. El mismo Espíritu que descendió sobre el monte Sinaí, que hablaba a Moisés en la zarza ardiente, volverá a manifestarse entre nosotros en poder y gloria. Se produjo un silencio contemplativo mientras, ante sus propios ojos, la visión de un futuro glorioso comenzaba a tomar forma. Las palabras de Joel evocaban las promesas que resplandecían a través de la historia de Israel. Después de esta noche muchos de ustedes no serán los mismos. La remanente de Dios se levantará con un poder sin precedentes, llevando el mensaje de salvación a las naciones. Mientras los murmullos crecían en intensidad, un joven se interpuso entre la multitud. ¿Qué significa esto, profeta? ¿Cómo podemos saber que realmente el Espíritu de Dios se derramará sobre nosotros? Su pregunta resonó en los corazones inquietos de muchos. Joel sintió que el Señor le instaba a responder con claridad, amado, el mismo Dios que prometió enviar su Espíritu, es fiel en cumplir sus promesas. Recuerden las palabras del profeta Ezequiel, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ese corazón nuevo es la certeza de su obra en nuestras vidas. Tal proyección avivó el ánimo del pueblo. Las antorchas parpadeaban mientras las sombras danzaban como reflejos de lo que había de llegar, una transformación inminente. La multitud comenzó a clamar, ven, Señor. Ven y mueve el corazón de tu pueblo. No obstante, un tufo de extrañeza llenó el ambiente cuando un grupo de los más ancianos, con rostros desgastados por los años de sufrimiento, se acercó. Con voz entrecortada, uno de ellos dijo, profeta, hemos esperado mucho tiempo y nuestra fe ha sido probada. ¿Podemos realmente confiar en que este es nuestro tiempo de restauración? Joel sintió que era preciso afirmar su certeza, si el mismo Dios de nuestros ancestros dijo, no os dejaré ser avergonzados, como no creer en su promesa hecha vida. En cada desierto hay un manantial, en cada sombra, la luz será restaurada. Esta noche es solo el principio de la reunión del remanente de Dios. A medida que las palabras penetraban en sus corazones, un poderoso estremecimiento recorrió la multitud. Un relámpago iluminó el cielo, y las palabras de Joel se coronaron con evidencias de lo divino. Les aseguro que lo que está por venir será un testimonio de que no hemos sido olvidados. Esta es la promesa del Padre, que jamás falla. Simultáneamente el cielo pareció abrirse brevemente, mostrando un destello de luz celestial.
La multitud contuvo el aliento y se sintieron pequeños ante la majestad del momento. La atmósfera vibraba con la esencia de lo sagrado, y la presencia del Altísimo les envolvía. Joel miró nuevamente al pueblo y comprendió que sus corazones estaban listos para recibir la revelación del plan soberano de Dios. Hermanos, el derramamiento no solo será para hoy, hay un secreto que muy pronto se revelará en su totalidad. Lo que ustedes creen que es un final, es solo un nuevo comienzo. Un nuevo pacto se establece entre el cielo y la tierra. La multitud se estremeció y la anticipación llenó el aire, pues cada uno sintió que las puertas del cielo estaban a punto de abrirse. La luz que había brotado en sus corazones se avivaba, y la voz de Joel se elevó por encima del clamor: Dios está a punto de obrar maravillas, y no deben perder la fe, pues el final de una historia es solo el umbral de la próxima. ¿Te atreverás a creerlo? Y así, entre susurros y clamores, el pueblo aguardaba la revelación de un secreto que cambiaría para siempre su relación con el Creador, con un fervor renovado por lo que se acercaba. Mientras la multitud se encontraba en un estado de densa expectación, el viento se tornó más fuerte, como si la creación misma estuviera preparando el escenario para lo que estaba por suceder. Joel, sintiendo la vibración en el aire, cerró los ojos un momento y oró en silencio. Su corazón, lleno de reverencia y asombro, reverberaba con la certeza de que Dios estaba a punto de obrar. Mis amados, comenzó a hablar otra vez, su voz resonando con un ardor celestial: en esta noche de portentosos vientos y luces celestiales, el Espíritu de Dios está moviéndose entre nosotros. Así como dijo el Señor a Moisés en el desierto: yo estaré con vosotros. Éxodo 3 y 12. Él ha prometido su presencia en cada situación crítica, y hoy, Él traerá confirmación de lo que está por venir. El poder de estas palabras atacó el crisol de incertidumbres en los corazones de los presentes. Un murmullo de esperanza se extendió entre ellos, mientras sus ojos se volvían hacia el cielo, buscando la señal que aguardaban. Escuchen, exclamó Joel, las promesas del Señor no son en vano. En Isaías está escrito: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Isaías 43, 19. Lo que el Señor está por hacer será revelado a aquellos que están dispuestos a ver, a aquellos con corazones atentos y oídos para oír. El viento arremetía en respuesta, como si la creación misma respondiera a la proclamación del profeta. Un escalofrío subió por la columna de los congregados. Un hombre con el rostro cubierto por arrugas de años de lucha se atrevió a preguntar: Joel, ¿cómo podremos identificarnos con este nuevo pacto que nos hablas? El profeta se volvió hacia él, y una luz resplandecía en sus ojos. Hermanos, este es un tiempo de transformación, un tiempo de vuelta a la esencia de nuestro Creador. Así como el fuego transforma la plata y purifica el oro, Proverbios 25, 4, nuestro Dios está en la obra de purificar nuestras almas. Cuando el Espíritu Santo descienda, todos lo reconocerán. El amor del Padre será derramado en sus corazones, y la gloria de su presencia será un faro en la oscuridad. Al mismo tiempo el cielo se oscureció cubierto por nubes tempestuosas que reflejaban la luz de los hogares que se iluminaban. Un trueno resonó, reverberando en el pecho de cada uno, despertando una mezcla de reverencia y temor. La multitud miró hacia arriba, y algunos cayeron de rodillas. Este no es solo un mensaje para nosotros, continuó Joel, sino para el mundo entero. En Joel 2 y 28 las Escrituras nos dicen: y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. El tiempo de la manifestación del Espíritu del Señor no está limitado ni restringido, es para los de todas las naciones. El clamor de la multitud crecía con cada palabra, y la convicción de su fe se encendía como un fuego avivado. En ese instante un destello de luz brilló desde las alturas, iluminando a Joel y envolviendo a los que estaban cerca de él. Vendrá un tiempo, afirmó el profeta, cuando la juventud soñará sueños y los ancianos tendrán visiones. Hechos 2 y 17. Promesa del Altísimo en cumplimiento. Un silencio sagrado cayó nuevamente y el pueblo sintió una afluencia del poder del cielo, como si las puertas mismas del reino se abriesen ante ellos. Las esperanzas que habían estado dormidas fueron reavivadas, y Josías, un joven de la multitud, se levantó con valentía: tendremos fe en su palabra. Creeremos en su promesa. Así es, hijo, dijo Joel con un brillo en su rostro, la fe es el ancla de nuestras almas. Al creer, nos convertimos en partícipes de ese pacto nuevo que Dios ha preparado. Sin embargo, hay más. Lo que estamos viendo es solo una sombra de lo que vendrá.
La esencia del misterio es que el derramamiento culminará en la redención no solo de Israel, sino de las naciones, preparando el camino para el regreso de nuestro Rey. Con estas palabras el rostro de la multitud brilló, pero el cielo comenzó a oscurecerse más intensamente. Las nubes se agitaron como si la creación estuviera al borde de un clamor. El temor reverente llenó el aire mientras Joel proclamaba, así como está escrito, el día del Señor viene, grande y temible. Joel 2:31. La hora se acerca, y el secreto que Dios ha guardado está a punto de revelarse. Estén preparados. La multitud suspiró deseando saber más del asombroso plan de Dios que se desbordaba de la eternidad hacia el presente, como el susurro de la historia misma trataba de preparar sus corazones para lo que estaba por llegar. Mientras la multitud reposaba en una atmósfera cargada de expectativa, un gran estruendo de truenos resonó en el cielo, como una advertencia celestial. Joel, con sus brazos levantados, miró hacia el horizonte donde las nubes formaban patrones inquietantes. Está a punto de suceder algo asombroso, proclamó con firmeza, su voz atravesando el clamor místico que envolvía a la gente. Así como el profeta Ezequiel fue llevado en visión a un valle de huesos secos y se escuchó la voz del Señor que dijo, «Hijos de hombre, vivirán estos huesos». Ezequiel 37:3, hoy somos llamados a preguntarnos si nuestras esperanzas muertas pueden renacer. Dios promete vida donde solo hay desolación. Al oír estas palabras, algunos en la multitud comenzaron a sollozar suavemente, sintiendo que sus propias esperanzas, ahogadas por el sufrimiento y el desánimo, podrían volver a latir con fuerza. Otros levantaron sus manos, clamando a Dios en un clamor de desesperación y anhelo. La invocación del profeta resonaba en sus corazones como un eco profundo de un pasado olvidado y un futuro ansiado. Mis hermanos, continuó Joel, nuestro Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Así como el viento sopla y trae la lluvia que endulza la tierra, Él está por traer un renacer a nuestras almas secas. En esta noche de revelaciones, se nos mostrará lo que hemos de esperar, la restauración de nuestro pueblo y el derramamiento de su espíritu en abundancia. Un brillo inusual iluminó el rostro de Joel, su semblante empapado de la energía del cielo. El Señor avisa a sus profetas antes de actuar. No es un Dios que permanece en silencio, Él habla, y cuando lo hace el mundo debe escuchar. El tiempo se acerca en que la gloria del Señor se manifestará como jamás lo hemos visto. Es por esto que digo, levántense y mándenme o los enviaré a ustedes. Isaías 6:8. La multitud, renuente a cerrar los oídos a la voz del cielo, comenzó a murmurar entre ellos, con rostros esperanzados que reflejaban una inquietud profunda. Un anciano, su voz temblorosa, preguntó, Joel, ¿cuál será la señal de este nuevo tiempo? Escucha, respondió Joel, como escribió el apóstol Juan, y después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Apocalipsis 7:9. La señal será el clamor de aquellos que claman al Señor en toda lengua y nación. Esta es una promesa que Dios ha sellado, y ahora será desatada sobre la tierra. Nos llamará a cada uno de nosotros para ser testigos de su fulgor. Mientras las sombras de la tormenta danzaban, un rayo cruzó el cielo, como si la mano de Dios estuviera dibujando una línea entre la oscuridad y la luz. El corazón de la multitud latía con fuerza, y muchos sentían que algo profundo cambiaba en su interior. Seremos renovados, proclamaron algunos con pasión. Sí, y habrá quienes se levantarán para predicar, para sanar y para liberar, dijo Joel, con una convicción que helaba la sangre. El Espíritu del Señor está por llenar a todos. La cosecha está lista, cada uno de ustedes tiene una parte en su obra. ¿Quién irá por nosotros? Isaías 6:8. La inminente revelación está a la puerta, despertarán las naciones y clamarán a su Dios. Al instante un profundo silencio cayó sobre la multitud, y cada corazón se sintió pesado con la realización del poder divino que se avecinaba. Entonces, mientras los corazones se aferraban a la esperanza, un hombre que había permanecido en las sombras dio un paso adelante, su mirada fija en Joel. Así es el tiempo de la redención. Podremos ver a nuestros hijos y a nuestros nietos en una nación libre de cadenas. Así será, respondió Joel, con un brillo en sus ojos que parecía drenar la oscuridad de la noche. Lo que Dios ha comenzado no cesará hasta que cada esquina del mundo sea tocada por su gloria. Y en breve verán que sobre el monte de Sión habrá salvación. Obadías 1:17. Pero haya entre ustedes una verdad que debemos entender, no será un camino fácil. Todo se preparará para el gran y terrible día de Jehová. Mientras estas palabras
Flotaban en el aire, se percibió el viento nuevamente, llevando consigo el aliento de la transformación. La multitud se sintió como un solo cuerpo, un solo espíritu, en espera de la llegada definitiva del reino prometido. Pero en su interior, la inquietud creció, ya que una pregunta resonaba en sus corazones: ¿cuál sería el costo de esa redención? Así el cielo también pareció responder, y la aflicción se tornó en alabanza. Mientras se mezclaban en oración, un rayo de luz despejó temporalmente las nubes, revelando un símbolo antiguo tallado en el cielo, un cordero, un recordatorio eterno del sacrificio al que todos estaban llamados a mirar. ¿Qué significaba esto para el pueblo? La culminación del propósito divino estaba justo a punto de ser desenredada en el tiempo y en el espacio. Pero sin embargo el gran secreto se mantendría, el tiempo para descubrir el pleno alcance del plan soberano de Dios estaba acercándose. Preparémonos, pues, concluyó Joel, la revelación está por venir, y es aquí donde comienza nuestro verdadero viaje. Un profundo silencio flotaba sobre la multitud, como si el mismo cielo contuviera la respiración ante el inminente desenlace de los acontecimientos. Las nubes, ahora aún más amenazantes, continuaban su danza sombría, mientras que un manto de expectación envolvía a todos los presentes. Joel, con su mirada fija en las luces centelleantes que surcaban el firmamento, sintió el peso de una revelación indescriptible. Escuchen, comenzó a declarar con voz potente, resonando como un eco divino: el tiempo de la revelación es un tiempo de decisiones. Las palabras se deslizaban suavemente, pero con un poder que hacía vibrar los corazones. Así como el Señor le dijo a Moisés en el desierto: yo soy el gran yo soy, Éxodo 3 y 14, tenemos que ser conscientes de que también debemos conocer quiénes somos en Él. Mientras el pueblo absorbía cada palabra, un instante de incertidumbre se deslizó entre ellos. Algunos comenzaron a murmurar, preguntándose qué tipo de sacrificios requerirían las revelaciones venideras. ¿Estarían listos para los retos que aguardan a aquellos llamados por el nombre del Señor? Mis hermanos, continuó Joel elevando su voz, hoy en este lugar, como en el día de los apóstoles, el Espíritu Santo nos invita a estar atentos, porque el día del Señor viene, grande y terrible, y ¿quién podrá sostenerlo? Joel 2 y 11. Una tempestad de poder se acerca, y nosotros estamos en la encrucijada de la fe y la duda. Así las palabras de Joel resonaron, y el fervor se encendió en los corazones. Algunos comenzaron a levantarse, sintiendo la llamada de Dios en sus almas. ¿Quién responderá? ¿Quién será el vigía en medio de la oscuridad?, clamaron muchos. Y en respuesta, un joven con lágrimas en sus ojos se atrevió a gritar: yo iré, Señor. Envíame a mí. El ambiente cambió y el fervor espiritual se convirtió en un clamor por aquello que estaba por desatarse. Sí, exclamó Joel, hoy cada uno de ustedes está siendo llamado a salir de su propio valle de huesos secos. Hoy, el Rey de Reyes va a construir un nuevo templo en sus corazones a través del fuego del Espíritu. Despertad, oh vosotros que dormís. Delante de tan sagrada invocación, algunos se arrodillaron, sintiendo que el peso de una nueva carga comenzaba a sobrepasarles. Las palabras del profeta resonaban en sus mentes y corazones como un tambor, y dentro de ellos, viejas heridas comenzaron a sanar. Pero no lo olviden, advirtió Joel, la gloria del Señor también conlleva una responsabilidad. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4 y 17. Así debemos prepararnos no solo para recibir, sino también para actuar, para ser un manantial de vida en un mundo marchito. Lo que vendrá será tanto un juicio como un gran despertar. Mientras el viento aullaba, el cielo se abría un poco más, y de entre las nubes apareció un destello brillante, una luz que parecía descender lentamente hacia la multitud. Aquello era un aviso. La promesa de Dios estaba viva y palpitante en espera de ser cumplida. ¿Y qué es esto que ven?, preguntó Joel, señalando el brillo que se acercaba. Es el mismo fuego que descendió sobre los apóstoles en Pentecostés. Hoy, Dios buscará llenar los corazones con su espíritu. Prepárense, pues, para ser instrumentos en sus manos. Sabiendo que por medio de sus fieles, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Joel 2 y 28. A medida que la multitud se preparaba para recibir lo prometido, una tensión palpable se palpaba en el aire. El relámpago una vez más cruzó el cielo, y un susurro sagrado atravesó la escena: ¿están listos para el nuevo pacto? ¿Para la revelación que transformará sus vidas por completo? Las miradas se cruzaban entre sí, y el murmullo creció en fervor colectivo.
Un profundo anhelo embargó a todos, y mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer, el pueblo supo que un cambio estaba en marcha. Las promesas de redención no solo hablaban de salvación, sino de una transformación profunda y poderosa que alteraría el curso de su historia. Así como Dios lo ha prometido en su palabra, el tiempo ha llegado. La revelación del misterio divino que antes había estado oculto está cada vez más cerca, concluyó Joel con solemnidad. Lo que hoy han de comenzar a ver les abrirá el camino hacia la gloria que se ha de manifestar en tiempos de la cosecha final. En medio de ese ardiente clamor, resplandeció un nuevo horizonte donde el plan soberano de Dios se revelaría en toda su plenitud, entre la esperanza y la expectativa de la multitud, aguardando el milagro glorioso que estaba por llegar. En la penumbra de la noche, mientras la lluvia comenzaba a caer como lágrimas benditas del cielo, la multitud se encontraba en un estado de intensa expectativa. Joel miraba a su alrededor, sintiendo la vibración en el aire, como si la misma tierra estuviera respondiendo a la presencia de Dios. Las primeras gotas caían, y con cada una surgía una ola de fervor renovado en los corazones de quienes anhelaban el derramamiento prometido. Este es el tiempo de pronto, exclamó Joel, su voz resonando con una autoridad divina, el tiempo en que los cielos se abrirán y lo que ha sido prometido será revelado. Venid pues y abrámonos a lo que Dios quiere hacer entre nosotros. Los rostros se iluminaban con un brillo celestial mientras la lluvia se intensificaba, cada gota simbolizando la generosidad del amor divino que se estaba derramando sobre su pueblo. Las lágrimas de gozo comenzaron a mezclarse con la lluvia, como si el corazón de Judá se uniera en un lamento de gratitud. Y no solo seremos restaurados, sino que seremos testigos del poder de Dios que se manifiesta en nuestras vidas, continuó Joel. Como está escrito, y sucederá que toda carne verá la salvación de Dios. Lucas 3:6. Este es el día que hemos esperado, y su gloria se manifestará en medio de nosotros, trayendo vida de vuelta a cada rincón de nuestra tierra. La multitud comenzó a unirse en un canto de alabanza, sus voces elevándose como un incienso fragante ante el trono de Dios. Era un momento de unidad, de una sola voz clamando al cielo. Las lágrimas de los afligidos se convertían en ríos de esperanza, y la angustia de antaño se transformaba en un renovado fervor. En cada corazón hay un espacio vacío que solo el Espíritu Santo puede llenar, dijo Joel, a medida que el clamor se intensificaba. Y será por medio de esa llenura que seremos capaces de llevar la luz de Dios a las naciones. Recordemos lo que dice el profeta Isaías: los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas. Isaías 40:31. Mientras el pueblo deliraba de júbilo, la atmósfera se tornó electrizante. De repente un viento fuerte sopló, y el cielo pareció abrirse con un resplandor deslumbrante. Los que estaban cerca de Joel sintieron como una ola de poder los envolvía, un fuego intenso que los llenaba de vida y propósito. Ahí está el Espíritu de Dios, gritó Joel. Ese fuego que se ha prometido ya está aquí. Él está en medio de nosotros, esperando que abramos nuestros corazones para recibirlo plenamente. El pueblo, ahora en un estado de euforia y expectación, parecía listo para recibir lo que Dios tenía reservado. Las oraciones y súplicas se unificaron en un gran clamor por la llegada del Espíritu Santo, como si una súplica colectiva estuviera resonando en el cielo. Levántense. Clamen a Él, continuó Joel, su voz resonando como un trueno. Cualquier cosa que le pidas, Él lo proveerá según su gracia. Y no mires a tus fracasos. Escucha, yo soy el que restaura, el que cambia la tristeza en alegría. Salmos 30:11. En aquel instante un estallido de luz y gloria se desató sobre la multitud. Aquellos que habían estado lejos de su gracia sintieron el peso del arrepentimiento caer sobre ellos, y muchos se arrodillaron, clamando a Dios por perdón y renovación. Se han derramado las bendiciones de lo alto, proclamó un anciano con lágrimas en los ojos. El fuego del Señor será nuestro guía. Él nos preparará para el avivamiento que vendrá sobre las naciones. Mientras las obras de la luz iluminaban los corazones, el pueblo comenzó a ver visiones y a profetizar, cumpliendo así la palabra de Joel: y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2:28. La antigua promesa se hacía realidad, y el cielo se llenaba de alabanza. Hay un secreto en medio de todo esto, amado pueblo, dijo Joel, su voz ahora suave pero firme. Lo que vemos aquí hoy y la gloria que estamos experimentando es solo un indicio de lo que vendrá. La revelación del plan soberano de Dios está más cerca de lo que pensamos.
Todo lo que hemos atravesado, cada dolor, cada lucha, prepara el camino para un propósito mayor que impactará a las naciones. El murmullos resonaban, cargados de asombro. ¿Qué significa esto, profeta? ¿Cuál es el siguiente paso?, preguntó el joven Elías, ansioso por desentrañar el misterio. Veo un despertar, dijo Joel con una mirada profunda. Un despertar que traerá un avivamiento no solo a Judá, sino a toda la humanidad. El tiempo de la cosecha ha llegado, y cada uno de ustedes será asignado a esta misión. El Señor desea que le traigamos la esperanza a aquellos que están perdidos y afligidos. Y así como nosotros hemos recibido, seremos portadores de estas bendiciones. La obra no solo es nuestra, es de todos aquellos que creen en su nombre. Mientras el aire se llenaba de clamor y fe, nadie podía negar que el tiempo de la revelación divina estaba apenas comenzando. Los corazones latían con fuerza, ansiosos por descubrir el cumplimiento de esa promesa que el cielo guardaba celosamente. El final está a la vista, proclamó Joel. Pero también es un nuevo comienzo. Estamos al borde del cumplimiento de su palabra. ¿Quién entre ustedes está dispuesto a seguir y ser parte de este asombroso plan? La respuesta resonó en el aire, una mezcla de ferviente entrega. Envíanos, Señor. Estamos listos para ser usados, clamó el pueblo. La esperanza estallaba como fuegos artificiales en la noche, y en ese momento, un manto de poder se asentó sobre la multitud, sellando su deseo de abrazar el plan soberano de Dios en un futuro glorioso y prometedor. La luz del cielo brillaba intensamente y así iniciaba el capítulo más vibrante de la historia de Judá, donde el pueblo se preparaba para ser un faro de esperanza ante el mundo.